La lluvia comenzó a caer suavemente sobre la plaza de San Pedro, aquella mañana gris, como si el cielo susurrara un lamento antiguo que pocos podrían escuchar. Era como si Roma, en su silencio de piedras milenarias, aguardara algo fuera del tiempo. No había multitudes, no había reporteros, no había discursos ni procesiones. Solo un hombre, de sotana blanca teñida por la humedad, caminaba lentamente, con las manos escondidas bajo la tela y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. El Papa León XIV cruzaba el patio interno de la basílica como si se dirigiera hacia una sentencia. Pero no era una condena lo que lo movía, era un llamado. Aquella mañana, el viento parecía soplar con reverencia. Era un viento denso, húmedo, que traía el olor de las páginas antiguas de los archivos secretos del Vaticano, un olor a cuero, madera vieja, velas derretidas y tiempo comprimido. El sonido de los pasos del Santo Padre resonaba entre las columnas. Los guardias suizos, atentos como siempre, se mantenían a distancia, percibiendo que aquel no era un momento para armas ni para protocolos. El Papa no miraba a nadie. Caminaba como quien escucha una voz que el mundo ya olvidó. Llevaba una llave en el bolsillo, una llave oxidada, pesada, del tamaño de la mano de un niño. Era una reliquia en sí misma, entregada días antes por un viejo cardenal retirado que no hablaba más desde la muerte de Francisco. Aquella llave no abría puertas comunes. Estaba hecha para un cofre de hierro, sellado en el subterráneo de la basílica desde hacía más de un siglo. Un cofre cuya existencia muchos negaban, pero que guardaba uno de los secretos más silenciosos de la fe católica, una reliquia jamás tocada por Francisco, por elección o por temor. Cuando el Papa León XIV llegó a la escalinata interna que descendía hasta las criptas, se detuvo por un instante. Cerró los ojos. La humedad era más intensa allí. El aire cambiaba. Era como atravesar un velo entre lo visible y lo sagrado. Los guardias suizos, observando desde lejos, solo hicieron un saludo en silencio. Uno de ellos, más joven, apretaba el rosario con fuerza. Otro susurró una oración en alemán, sin apartar los ojos del sucesor de Pedro. Era como si supieran que aquel día entraría en la historia, no por un decreto, sino por un gesto. La escalera de piedra parecía interminable. Con cada escalón, el Papa sentía el peso de la Iglesia sobre los hombros. Pero era otro peso el que lo asfixiaba. La ausencia de Francisco, el silencio que dejó al partir. El mundo había especulado sobre su salida. Dijeron que había huido, que enfermó, que había perdido la fe. Pero el Papa León XIV conocía la verdad que no cabía en los periódicos. Francisco se había retirado porque sabía que aquella reliquia aún palpitaba, y él no se atrevió a tocarla, tal vez por humildad, tal vez por miedo. El cofre estaba allí, como indicaban las instrucciones. La pared de piedra tenía marcas de una restauración antigua. 3 velas parpadeaban, incluso sin corriente de aire. Era como si la propia cripta respirara. El Papa se arrodilló antes de girar la llave. Hizo la señal de la cruz. Tocó la frente contra el suelo. Y entonces, con un chasquido seco, el cofre se abrió. Dentro, envuelta en tela púrpura, reposaba una pequeña pieza de madera oscura. La reliquia. Una astilla, dicen, de la viga transversal de la cruz de Cristo. La misma que, según documentos nunca publicados, sangró durante la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces nadie más se atrevió a tocarla. El Papa León XIV extendió las manos, pero no la tocó de inmediato. Sus dedos flotaron en el aire, temblando, como si estuvieran ante una presencia viva. Respiró profundamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes incluso del contacto. Cuando finalmente tocó la madera, algo se rompió. No un sonido, no una luz, sino algo dentro de él. Algo que ningún cardenal, ningún diplomático, ningún teólogo podría entender. La sostuvo y comenzó a llorar. No fue un llanto visible para las cámaras, porque no había cámaras. No fue un llanto teatral, porque no había público. Fue un llanto silencioso, ancestral, profundo, como si todo el dolor del Cristo crucificado, sumado al peso de los siglos, se derramara por sus ojos. El Papa, arrodillado, sosteniendo aquella astilla de cruz, lloraba como un niño, como un siervo.
como un hombre aplastado por la gloria. En aquel instante todo se detuvo. Los campanarios no sonaron. El tiempo no avanzó. Uno de los guardias suizos más experimentados, observando desde lejos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dijo después que vio una luz flotar detrás del altar. Dijo que escuchó muy claramente una voz femenina rezando. Pero allí no había ninguna mujer. Solo había piedra, silencio y llanto. Después de minutos, o siglos, el Papa se levantó con la reliquia aún en las manos. Sus ojos estaban rojos. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro que resonaba como trueno. Francisco, lo entendí. Y entonces, como si liberara algo, la colocó sobre el altar subterráneo y besó el suelo. Aquel beso no fue solo un gesto, fue un pacto, un llamado al dolor, una alianza con el misterio. Cuando subió las escaleras de regreso, parecía otro. La sotana ahora estaba pegada al cuerpo por la humedad, pero no temblaba. Uno de los guardias se acercó, instintivamente, ofreciendo el brazo para sostenerlo. Pero el Papa lo rechazó con un gesto amable. Necesitaba caminar solo. El mundo no entendería. Los cardenales no lo aceptarían. Pero aquel gesto debía ser solitario. En el atrio superior, al salir de las criptas, el Papa León XIV miró al cielo. La lluvia había cesado. Un rayo de luz atravesaba las nubes detrás de la cúpula de Miguel. Los ángeles de Bernini parecían observarlo. Cerró los ojos y murmuró algo que nadie escuchó, excepto, tal vez Francisco, donde quiera que estuviera. Y entonces, con un leve saludo a la guardia, entró nuevamente por la puerta lateral de la basílica. Pero nada volvió a ser igual. En la sacristía, aún con la sotana húmeda y el rostro marcado por la sal de su propio llanto, el Papa León XIV permaneció largos minutos de pie frente a un espejo envejecido, no para admirar su propia figura, sino para enfrentarse como hombre, no como pontífice, no como símbolo, solo como alguien que acababa de tocar un peso que muchos evitaron. Era como si su alma necesitara reconocer aquello que sus labios aún no sabían nombrar. Detrás de él, sobre la mesa de mármol, reposaba una carta, sellada con el escudo de Francisco. Era una carta que nunca había tenido el valor de abrir hasta ese día. Con dedos temblorosos, rompió el sello. Las palabras estaban escritas a mano, en latín, con trazos frágiles pero firmes. Francisco confesaba allí el motivo de su renuncia, no a los ojos del mundo, sino a la conciencia de la fe. Decía, no renuncié por debilidad, sino por temor de no estar a la altura de lo que se reveló ante mí. Aquella reliquia me miró, me pesó, y temí que mi corazón no lo soportara. Preferí guardar silencio, pero tal vez tú, hermano mío, seas el elegido para tocarla. Con cada frase, el Papa León XIV sentía el peso del legado volverse más denso. La carta no era una advertencia, era un traspaso de bastón invisible, una bendición escrita entre lágrimas. Francisco hablaba de visiones, de noches sin dormir, de un llamado que superaba el entendimiento y que por eso mismo era verdadero. Si un día sientes que es el momento, decía el final de la carta, haz por mí lo que no pude hacer. Sostén aquello que solo tuve el valor de contemplar. Dobló el papel lentamente, y en ese instante, un ruido sutil resonó en las paredes de la sacristía. La puerta lateral se había abierto. Un joven guardia suizo, de no más de 20 años, entró tímidamente, sosteniendo algo en las manos. Era una pequeña caja. El Papa, sorprendido, se volvió con calma. «Santidad», dijo el joven en voz baja, «esto fue encontrado esta mañana detrás del nicho de San Longinos. No sabemos quién lo dejó». León XIV tomó la caja con delicadeza. Era de madera rústica, sin ornamentos. Al abrirla, encontró una carta anónima y una pequeña estatuilla. La carta decía solo, «Para aquel que se atreva a tocar lo sagrado, que también abrace el dolor que viene con ello». La estatuilla representaba un cordero de ojos cerrados, con una lágrima esculpida en el rostro. Por un largo instante, el Papa permaneció en silencio. El guardia se mantuvo inmóvil, sin atreverse a salir. Hasta que el Papa habló sin mirar al joven. «¿Cómo te llamas? Giuseppe, Santidad. ¿Alguna vez has llorado por algo que no comprendiste?» El joven dudó. Sus ojos comenzaron a humedecerse sin que lo quisiera. Asintió con la cabeza.
Entonces entiendes lo que es ser un hombre de fe, murmuró el Papa. En ese momento, León XIV levantó los ojos hacia el crucifijo al fondo de la sala. No era una escultura común, era una pieza de madera tosca, sin oro, sin adornos. Había sido tallada por un preso anónimo décadas atrás y cargaba en su simplicidad una fuerza casi insoportable. Se acercó al crucifijo y apoyó la frente en sus pies. Susurró: «Muéstrame qué debo hacer». Aquella noche, sin anuncio previo, el Papa León XIV ordenó que las campanas de la basílica sonaran en un compás lento, diferente al habitual. No era un llamado a misa, era un llamado a la vigilia. Fieles, curiosos, peregrinos y religiosos comenzaron a reunirse. La plaza se llenaba en silencio. Las antorchas se encendían alrededor de la columnata, como si fuera una noche de Pentecostés. Nadie sabía qué ocurriría, pero todos sentían que algo más allá de la liturgia se aproximaba. Cuando finalmente apareció en el balcón central, el Papa estaba de pie, con el rostro descubierto, la mirada directa, sin papeles. A su lado no había cardenales, solo dos guardias suizos, uno joven y otro viejo. La multitud aguardaba en silencio. «Hijos míos», comenzó con voz serena pero densa, «hay objetos que son más que materia. Hay reliquias que cargan la memoria de la sangre, y hay momentos en que Dios exige no palabras, sino lágrimas». La multitud permaneció inmóvil. La atmósfera era de templo abierto, como si el propio cielo estuviera escuchando. «Hoy sostuve algo que Francisco no tocó, no por cobardía, sino por reverencia. Él me preparó con el silencio, con su ausencia, y ahora os digo, la fe necesita manos que tiemblen. La fe exige que lloremos, que aceptemos el peso de lo que es real». Una monja se desmayó entre los presentes. Un grupo de jóvenes comenzó a rezar en voz alta. El viento cambió. Las antorchas danzaron. León XIV, entonces, sacó del pecho una pequeña bolsa de lino. De dentro de ella extrajo la reliquia. Esta astilla de madera cargó el peso del cordero, y aún palpita. La levantó lentamente, y en ese momento, incluso los que no creían sintieron que algo cambiaba. Un leve temblor recorrió el suelo de la plaza. Las campanas de la ciudad comenzaron a sonar solas. Las palomas se alzaron en bandada como si huyeran de una presencia invisible. La iglesia no es un palacio, es un jardín que sangra, y hoy yo sangré con ella. Entonces se arrodilló allí mismo ante la multitud, y en un gesto que escapaba completamente de cualquier protocolo, extendió la reliquia hacia los fieles como diciendo: «Reciban lo que es santo con lágrimas, no con dogmas». La multitud cayó de rodillas. Un silencio sagrado se apoderó de la noche. Y entonces, como si el cielo respondiera, una lluvia ligera comenzó a caer. La misma lluvia de la mañana, ahora más suave, como un velo de bendiciones sobre todos los que allí estaban. Los ojos del Papa se volvieron hacia un punto específico. Una niña rubia, sentada en el hombro de su padre, lloraba sin entender por qué. León XIV sonrió, porque así hablaba el espíritu, sin palabras, sin explicaciones. Tras el gesto, el Papa permaneció de rodillas largos minutos, incluso cuando la lluvia se intensificó y la sotana se le pegaba al cuerpo como una segunda piel. Nadie se atrevía a moverse. El Vaticano, acostumbrado a celebraciones precisas y ensayadas, vivía en ese instante algo que ningún rito preveía. Allí no había incienso, no había coros. Había un hombre de blanco, mojado hasta los huesos, sosteniendo un fragmento de la cruz, y en silencio, consagrando nuevamente a la iglesia con su propia vulnerabilidad. Cuando finalmente se levantó, un guardia suizo se acercó lentamente, sosteniendo un gran paraguas, pero el Papa levantó la mano gentilmente rechazándolo. Era necesario sentir la lluvia. Era necesario que sus huesos recordaran que son polvo. Bajó los escalones del balcón lentamente, sin prisa, como quien pisa el suelo con respeto. Al atravesar el atrio de la basílica, una imagen llamó su atención. Una pintura antigua de Francisco de Asís con los estigmas. Y, por primera vez en muchos años, el Papa habló con él en voz baja. «Hermano del despojamiento, enséñame a cargar este peso sin orgullo». Al llegar a la ala privada de los aposentos papales,
León XIV entró sin encender las luces. Se sentó en una silla de madera simple, un antiguo mueble dejado por Juan Pablo II, que se había negado a reemplazar. Con la reliquia en las manos, la depositó sobre la mesa. El silencio de la sala era espeso, casi vivo. Un reloj antiguo marcaba el tiempo con un sonido acompasado, y cada tic-tac parecía acompañar los latidos de su corazón. Fue allí que recordó una conversación con Francisco, años antes de la renuncia. Estaban solos en el jardín interno, rodeados de las flores que el antiguo papa tanto amaba. Francisco había dicho: «León, un día entenderás que hay reliquias que no necesitan ser mostradas al mundo, necesitan ser cargadas por dentro». En ese momento no lo entendió. Hoy, esas palabras eran una llave. Entonces alguien llamó a la puerta, no con fuerza, sino con una vacilación que cargaba reverencia. El papa se levantó y abrió. Era el mismo joven guardia suizo, Giuseppe. Sus ojos estaban rojos, pero no era de llanto. Era algo más profundo. Había visto. «Santidad», dijo con la voz ronca, «¿puedo hablar?». El papa asintió. Giuseppe entró y se quedó de pie sin saber cómo posicionarse. Entonces habló. «Yo vi la luz allá abajo cuando estaba en la cripta y escuché a una mujer rezando. Juro que la escuché en latín». El papa no se sorprendió, no se impresionó, solo hizo un gesto para que el joven se sentara. No había silla, pero el suelo bastaba. Y entonces, mirándolo, preguntó: «¿Sabes lo que es cargar algo que los demás niegan?». Giuseppe no respondió, pero sus ojos dijeron que sí. León XIV tomó la reliquia, la envolvió nuevamente en lino y se la entregó al joven. «Llévala al cardenal Gualtieri. Dile que debe sellarla en el altar de la capilla de San Silvestre, pero no le digas a nadie qué es, ni a él. Solo di que fue el tiempo el que decidió». El joven tomó el envoltorio con ambas manos, y antes de salir se volvió y dijo: «No necesita hablar, ya creemos». El papa sonrió como quien recibe un sacramento secreto. Aquella noche, sin que nadie lo supiera, León XIV escribió una nueva carta, dirigida a nadie, o tal vez a lo que aún vendría. Una carta que comenzaba así: «Si estás leyendo esto, es porque el dolor venció al miedo». Hablaba de la fe, de la soledad, de la responsabilidad de ser el último eslabón entre la tierra y el cielo visible. Escribía como quien reza, como quien se despide, como quien sabe que las reliquias no son objetos, son heridas que aún sangran. Al día siguiente, la plaza estaba llena de fieles. No había anuncio, pero todos vinieron. Sabían, intuían, sentían que algo se había movido en los cielos. Una multitud con velas, rosarios, imágenes de santos, en absoluto silencio. Algunos cantaban suavemente. Otros solo miraban hacia las ventanas del Palacio Apostólico, esperando un gesto. Cuando el Papa apareció, vestía una túnica blanca sin adornos, sin cruz dorada, sin mitra. Parecía solo un hombre, un viejo hombre cansado, pero con los ojos llenos de luz. Sus primeros gestos fueron inesperados. Bajó las escaleras de la basílica y caminó entre la multitud, acompañado solo por 2 guardias. Y entonces se detuvo frente a una mujer ciega, sentada en una silla de ruedas. Sin decir una palabra, se arrodilló ante ella, tomó sus manos y lloró. La mujer no sabía quién la tocaba, pero comenzó a cantar, un canto antiguo en latín que hablaba de esperanza. El Papa, aún arrodillado, dejó caer la cabeza sobre las manos de ella, como quien se rinde a lo que nunca entendió. Un cardenal, al observar la escena, comentó en voz baja a otro: «Francisco hizo bien en irse. Solo alguien dispuesto a tocar el dolor del mundo con su propio rostro podría haber hecho esto». Al final del día, una última escena marcaría para siempre aquel capítulo de la Iglesia. Ya de regreso a los aposentos, León XIV pidió que le trajeran el diario de Francisco, un documento guardado bajo juramento. Lo leyó entero, cada página, y al final escribió allí, como última anotación: «Toqué, lloré, y ahora comprendo». Cerró el diario, lo colocó sobre el altar privado, apagó las luces y se arrodilló para rezar. En la suave oscuridad de los aposentos papales, iluminado solo por el brillo distante de una vela solitaria, el Papa León XIV
permaneció arrodillado durante horas, como quien no buscaba respuestas, sino solo el silencio que acoge las preguntas. Su respiración era acompasada, ritmada por el sonido casi imperceptible del corazón que, a pesar de la edad y el cansancio, aún latía con fuerza. Allí, en el suelo frío, no era el sucesor de Pedro, no era la autoridad máxima de la Iglesia. Era solo un hombre en diálogo con el misterio. Las paredes parecían escuchar, los siglos parecían inclinarse sobre aquel momento. No había testigos, no había anotaciones, pero en aquella oración muda, el Papa León XIV repasaba cada paso de su misión, cada renuncia que había hecho para asumir aquel trono. Pensaba en las miradas desconfiadas de los cardenales, en el peso de la herencia de Francisco, en las expectativas silenciosas de los millones de fieles esparcidos por el mundo. Y ahora en aquella noche comprendía que la verdadera misión no era gobernar, ni agradar, ni reformar, era sufrir con Cristo y ofrecer el propio llanto como si fuera una Eucaristía. El sonido discreto de unos golpes suaves en la puerta rompió la densidad del momento. El Papa se levantó lentamente. Su cuerpo dolía, pero no era un dolor físico. Era como un recuerdo antiguo que habitaba en los huesos. Al abrir la puerta, encontró a una monja anciana, de la Orden de las Hermanas de la Adoración Perpetua. Traía en las manos una pequeña caja de plata. Sus ojos estaban rojos. «Santidad», dijo con voz quebrada. «Encontramos esto entre las pertenencias del Papa emérito». Estaba escondido detrás del altar de la capilla personal. Nadie lo sabía. León XIV tomó la caja con ambas manos. Era fría. Había en ella una delicadeza que lo hizo dudar antes de abrirla. La monja retrocedió y antes de irse, hizo un solo comentario. Él lloraba siempre que miraba esto. El Papa se sentó nuevamente. Abrió la caja. Dentro, envuelta en tela blanca, reposaba una fotografía antigua. Francisco, aún joven, arrodillado ante un crucifijo simple, con la mano extendida hacia la imagen, y al lado una pequeña anotación. «No toqué, porque mi corazón era débil, pero recé para que alguien más fuerte viniera después». Se quedó mirando aquello durante largos minutos. El retrato era más que un recuerdo, era un testamento, el testimonio de un hombre que prefirió la renuncia a la vanidad, la oración al poder, el silencio a la idolatría de la imagen. Y ahora, al verlo allí, tan frágil, tan humano, el Papa León XIV sintió que el vínculo entre ellos no era solo sucesorio, era espiritual. A la mañana siguiente, el Papa hizo algo que nadie esperaba. Convocó a toda la Guardia Suiza, no para protegerlo, sino para acompañarlo. En la capilla de San Silvestre, donde la reliquia ahora estaba sellada, celebró una misa sin liturgia, sin pompa, sin cánticos. Solo él, los guardias y el altar. Usando una estola simple de color gris, comenzó con un silencio profundo. Luego habló. «Hijos míos, hoy no están aquí como soldados, están como testigos. Esta reliquia que reposa en este altar carga el dolor del Cordero, y el dolor del Cordero no puede guardarse en oro, ni celebrarse con incienso. Debe honrarse con lágrimas». Uno de los guardias veterano comenzó a llorar discretamente. Otro, muy joven, cayó de rodillas espontáneamente. El Papa entonces sacó de la túnica una hoja. Era la nota dejada con la estatuilla del Cordero. Este mensaje fue dejado sin nombre, pero lleva la verdad. Para aquel que se atreva a tocar lo sagrado, que también abrace el dolor que viene con ello. Y hoy yo lo abracé. Hubo un silencio. Luego, una oración espontánea surgió entre los presentes. No estaba organizada. No era cantada. Era como un suspiro colectivo del alma. Y entonces, en un gesto que quedaría marcado para siempre, el Papa León XIV se quitó la mitra, se quitó el anillo, se quitó incluso el crucifijo del pecho. Quedó solo con la túnica blanca y los pies descalzos. «Que el mundo vea», dijo, «que el pastor camina con el rebaño, que la cruz pesa para todos y que ni el Papa se libra del llanto». Se arrodilló, tocó el altar con la frente y murmuró: «Francisco, ahora comprendo tu silencio». Después de eso, durante semanas no hubo discursos, no hubo audiencias. El Papa desapareció de los salones públicos, pero lo que muchos llamaron reclusión era, en realidad, recogimiento.
Había hecho el gesto, y ahora necesitaba dejar que la reliquia hablara. Pero no se quedó solo. Todas las noches un pequeño grupo de jóvenes de la Guardia Suiza iba a la capilla, solos, en silencio, solo para rezar ante la reliquia. Algo se había encendido, algo invisible, un tipo de fe que no se enseñaba, que no se adoctrinaba, solo se transmitía, como una brasa de altar en altar, de alma en alma. Y fue allí que el Papa entendió. La misión no era restaurar la Iglesia con decretos, ni responder a las críticas del mundo moderno. Era despertar el llanto, despertar el silencio, el gesto, la fe de las rodillas dobladas. Una mañana de domingo, semanas después, el Papa León XIV apareció en el balcón con el rostro en paz y dijo solo: «No nos salvaremos por ser fuertes, sino por no tener vergüenza de ser débiles ante Dios». El mundo escuchó. Algunos se burlaron, otros ignoraron, pero muchos comenzaron a doblar las rodillas en sus propias habitaciones. Comenzaron a encender velas en silencio, a rezar sin pedir, a llorar sin entender. La fe regresaba, no como un relámpago, sino como rocío. En el Vaticano comenzaba un nuevo ciclo. El tiempo pasó con suavidad dentro de los muros de piedra del Vaticano. Y lo que comenzó con un gesto solitario en el subsuelo de la basílica se extendió como un perfume invisible por las galerías, capillas y corredores de la fe. No hubo anuncio de cambio, no hubo reforma oficial, pero las oraciones nocturnas aumentaron, los confesionarios volvieron a ser buscados, y las velas encendidas por manos humildes comenzaron a formar caminos de luz en los escalones de mármol que llevaban al corazón de la iglesia. Era como si algo silencioso, pero profundo, se hubiera reerguido. En aquel clima de nueva reverencia, se realizó una última ceremonia, solo para unos pocos. La capilla de San Silvestre, donde la reliquia ahora reposaba en secreto, fue sellada con un nuevo altar, de piedra tosca, sin placas, sin nombre. Solo un símbolo fue tallado en el centro, un cordero llorando. No era obra de un artista famoso. Había sido tallado por el propio Giuseppe, el joven guardia que desde aquella noche dejó de ser solo un soldado y pasó a ser, en palabras del Papa, un guardián de lo invisible. Aquella mañana, el Papa León XIV se arrodilló por última vez ante la reliquia. Tocó la piedra del altar con la palma de la mano. Estaba fría, pero viva. A su lado, el viejo cardenal Gualtieri mantenía los ojos cerrados, y cuando los abrió, murmuró: «Santidad, he visto muchos papas en esta silla, pero ninguno lloró como usted». El Papa sonrió, no como quien se enorgullece, sino como quien finalmente entiende. Porque esta silla no es un trono, eminencia, es un sepulcro vacío. Solo sirve para quien aceptó morir para sí mismo. El cardenal quiso responder, pero sus palabras murieron en la garganta. En cambio, se arrodilló, y en aquel gesto, más fuerte que cualquier encíclica, selló un nuevo tipo de fidelidad. Más tarde, ese mismo día, León XIV escribió su última entrada personal en un cuaderno simple, de tapa de cuero, guardado lejos de los archivos oficiales. Era un diario solo suyo, no para historiadores, no para periodistas, pero tal vez para los ángeles. Hoy comprendo lo que Francisco vio. Comprendo por qué se detuvo ante la reliquia, pero no la tocó. Él entendió antes que yo que hay dolores que no se pueden poseer, solo contemplar. Pero el Señor, en su gracia, permitió que yo la sostuviera, y cuando lloré sentí que las lágrimas no eran mías, eran las de Él. La cruz no es un recuerdo, es una herida que aún está abierta, y mientras haya alguien dispuesto a arrodillarse ante ella, la Iglesia aún respira. Al cerrar el diario se levantó con dificultad. Sus rodillas dolían, el cuerpo envejecía rápido ahora, pero el espíritu estaba firme. Sabía que su tiempo entre los hombres llegaba a su fin, no por la muerte, sino por el cumplimiento de su misión. A la mañana siguiente, durante la oración del Ángelus, una multitud inesperada se reunió. No hubo convocatorias, no hubo carteles, solo el rumor, de boca en boca, de que algo ocurriría. Y cuando el Papa apareció en la ventana, vistiendo nuevamente su túnica blanca simple, un silencio inmediato cayó sobre la plaza. Levantó las manos, sonrió,
y dijo: «Hijos míos, no teman al llanto, porque fue con lágrimas que Cristo nos salvó. No teman a la debilidad, porque fue en la debilidad que Él nos rescató. Y no teman a la soledad, porque incluso en ella Él camina con nosotros». Una brisa suave recorrió la multitud. Muchos comenzaron a llorar. Algunos levantaron rosarios, otros solo miraban, como si grabaran cada segundo en el fondo del alma. La reliquia que reposa en el altar de piedra no es un objeto, es un espejo. Nos recuerda lo que olvidamos, que la fe no es espectáculo, es entrega, que la Iglesia no es fortaleza, es llaga abierta, que el Papa no es rey, es siervo de las lágrimas. Y entonces, en un gesto final, el Papa León XIV levantó las manos y bendijo al pueblo, no con palabras, sino con el silencio, con los ojos llorosos, con el corazón expuesto. Cerró la ventana lentamente, y cuando el pueblo comenzó a dispersarse, nadie quería hablar, no porque no hubiera qué decir, sino porque habían sido tocados por algo que está más allá de las palabras. Aquella noche, en su cuarto, el Papa encendió una vela ante el crucifijo simple y se arrodilló una última vez. Dijo solo una frase: «Ahora sé por qué Francisco huyó de aquel lugar, no por miedo, sino porque comprendió lo que muchos jamás entenderán, que hay reliurias que no se tocan con las manos, se tocan con el alma, y que aquellos que se atreven a sostenerlas lloran, y es en ese llanto que comienza la redención».